Como les comentaba, la idea de esta actividad pues es compartir un poco las cosas que yo trabajo en el campo de investigación en matemática educativa. Entonces, preparé un conjunto de actividades para ustedes, los que se inscribieron al curso. El objetivo no es que sea como una conferencia, ni una clase, ni es taller todavía. De manera general, quería compartir algunas cosas y esto está asociado a los videos que hago yo en el canal que inauguré hace algunos meses, quizá ustedes lo conozcan, el canal del investigador en matemática educativa. Son un conjunto de cosas que me ha gustado compartir y algunos de ustedes me han comentado que está interesante y etcétera. Bueno, entonces yo lo que básicamente es el objetivo, compartir una idea, en particular en esta sesión, lo que pensé que algo relevante cuando estamos investigando en matemática educativa es entender la función, el papel que tiene el artículo de investigación en el campo de investigación en matemática educativa y en particular lo importante que es aprender a leer un artículo de investigación y entender qué es lo que, ¿cómo se llama? En lo que consiste un artículo de investigación. Entonces yo ahí preparé algunos videos, algunas cosas y algunas lecturas que les dejé. Entonces es una idea de tipo de cosas que yo trabajo en el posgrado donde soy profesor en la Universidad Autónoma de Guerrero en México. Yo soy maestro de maestría y doctorado y hago este tipo de actividades como las que les comparto hoy y la abrí para ustedes y bueno, entonces, pues no sé cómo podemos romper el hielo. En principio me gustaría, de ser posible, para saber que todos estamos aquí y no un robot o algo parecido, que si pueden abrir sus cámaras para platicar. Es como una mesa redonda, es la idea general, en donde platiquemos sobre el tema. Hoy queremos hablar sobre la lectura, sobre el artículo de investigación y su lectura. Entonces estas cosas en particular me han llamado la atención porque en los posgrados que yo he trabajado por 20 años en posgrados en matemática educativa, no se problematiza estas cosas. Se deja, ahora sí como en matemáticas, que dice que se deja la demostración al lector, en matemática educativa se deja entender qué es un artículo y cómo leerlo pues, al posgraduante, ¿no? Entonces, por eso yo lo pongo como un tema importante y por eso quise compartir esto que denominé tema de estudio. Entonces, no sé quién guste empezar. Se valen todo tipo de preguntas, es la idea, todo tipo. Desde el que no sabe casi nada hasta el que sabe mucho. Por supuesto, cada quien se pone el filtro que desee, ¿no? Pero en principio yo invitaría que a todos se valen todo tipo de preguntas. Yo estaría aquí para comentar lo más que sepa, puedo ignorar cosas y es parte de las cosas que me interesan mucho de este tipo de actividades, que me dan cuenta de cosas que no había pensado, cosas que hay que estudiar más, cosas que hay que reflexionar más. Y, y bueno, creo que ya tenemos, Paola, adelante. No sé si quieras presentarte muy brevemente para que los demás sepamos. Bueno, ¿quién soy? Bueno, mi nombre es Paola Donoso y inicialmente yo soy profesora de primaria. Ya tuve la oportunidad de trabajar 10 años en educación primaria. Estoy un poco complicada porque no estoy en mi casa y me estoy conectando desde el celular y es la primera vez que me conecto desde el celular, así que estoy un poco maniada. Pero bueno, les cuento. Inicialmente yo soy profesora de educación básica, soy de Chile, y trabajé 10 años en educación primaria, sobre todo en los primeros grados, primero, segundo, tercero, cuarto, y enseñé matemáticas hasta octavo grado de educación básica acá en Chile, que es hasta cuando los niños tienen 12, 13 años más o menos. ¿Qué me pasó? Que como profesora de educación básica me di cuenta que los niños disfrutan las matemáticas hasta cuarto básico y de cuarto en adelante hay un quiebre, y hay un quiebre bastante fuerte y bastante negativo. Motivada por esa inquietud, desarrollé el magíster en dificultades de aprendizaje en la Universidad Católica, lo que me llevó a terminar siendo doctora en didáctica de la matemática y me formé en la Universidad de Granada. Actualmente trabajo en la Universidad de Magallanes
es la zona más austral del mundo, frente a la Antártica, y imparto clases en la educación parvularia, que sería educación inicial, educación básica y en educación diferencial. Eso más o menos. La pregunta que tengo, Gustavo, es que no encontré uno de los videos, cómo leer un artículo de investigación. No sé si fue error mío, pero no di con ese artículo, con ese video en el canal de YouTube. ¿No? Qué barbaridad. De hecho, me suscribí al canal. Yo no sé si a otros compañeros les habrá pasado lo mismo. O fue despiste mío, pero era el video que más me interesaba en realidad y no di con él. Sí, aquí está. No sé exactamente por qué no lo encontraste. Bueno, le he de contarles un poco previo a esta actividad. Tuve un accidente tecnológico y borré mi canal anterior. A los que sepan, a los que mejor sepan de este canal, lo abrí hace como 6 meses, motivado por la pandemia. Y pues hace como 15 días me equivoqué y lo borré. Lo más difícil que podía ocurrir y lo borré. Entonces lo volví a construir, como tenía todos los videos respaldados, lo volví a subir. No sé si tenga que ver, pero ahí está, Paola. Mira, estoy frente al computador, porque estoy por Meets por el celular, y no lo tengo. ¿Para qué y cómo ser un gestor? Mira, si me puedes mandar después aquí te compartí la liga en el chat. Ya, perfecto. En el chat de aquí de la reunión. Ya, voy a ver cómo se ve el chat aquí en el celular. Bueno, si no, yo después te lo pido, si es que no lo logro ver. No quiero quitarte más tiempo. Muy bien. Ahí, bueno, está una duda técnica. Muchas gracias, Paola. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Podemos usar la manita aquí, levantar la mano? Yo puedo, creo que bajar la mano. Ya la bajé, la de Paola. No sé si tengan alguna pregunta de las lecturas y videos del tema de estudio de hoy. Nicanor, adelante. Buenas tardes, doctor Martínez y al resto de compañeros. ¿Cómo están? Mi nombre es Nicanor Jaraba. Buenas tardes. ¿Me puedes presentar muy brevemente? Perdón, nada más para saber. Claro. Sí, claro que sí. Mi nombre es Nicanor Jaraba y soy tesista de la licenciatura, apenas en último semestre de licenciatura en matemáticas de la Universidad del Atlántico, acá en Colombia, Barranquilla, Colombia. Muy bien, mucho gusto. Bueno, Adelante. doctor, la pregunta mía es la siguiente. Claro. ¿Cómo se escucha el audio? Bien, estamos retrasados como 2-3 segundos. Ajá, sí, eso veo. Bueno, doctor, mi pregunta es la siguiente. Con respecto específicamente con respecto a los videos, ¿verdad? Que usted tiene en su canal. Ya yo me suscribí y di la campanita allí, todo. Pero me surge una pregunta y es la siguiente. De acuerdo con usted, Martínez Sierra, ¿verdad? Dice o aporta que la revisión por pares determina la existencia de nuevo conocimiento científico en un artículo. Eso es lo que plantea Martínez Sierra en uno de los videos, ¿verdad? Bueno, es decir, que la revisión por pares es el que dice, que determina si hay un nuevo conocimiento o no. Eso es lo que es la revisión por pares. Si existe nuevo conocimiento, si lo hay o no en dicho tipo de investigación. Dado el caso que los pares decidan que el artículo no aporta nuevo conocimiento científico, ellos decidieron que no aporta. La pregunta es, ¿entonces no puede ser publicado dicho artículo por la revista? Por esa revista, pues no. Si los revisores dicen que no. Pero, posiblemente en otra revista sí.
es que es un poco, a lo mejor no lo digo mucho en los videos, pero es un poco ideal, pues, esto que digo. En la práctica hay distintas revistas y por lo tanto hay distintos revisores. Y a veces los artículos son aceptados por una y rechazados por otras. Y eso tiene que ver por varios factores. Y uno, el fundamental, es la calidad de la revista. Hay revistas que publican casi sin revisar y casi son las que están asociadas a las que son de baja calidad o bajo prestigio. Por eso es tan importante fijarse en la revista, porque si la revista tiene buena revisión por pares, tiene buen filtro para este tipo de cuestiones de los artículos de investigación, porque desde el punto de vista académico científico, el artículo de investigación es como el principal mecanismo donde se objetiva el avance del conocimiento. No conferencias, no congresos, no videos de YouTube, sino es en la revista, sobre todo desde el punto de vista de investigación. No en mi blog, sino en revistas de investigación. Entonces ahí depende la calidad de la revista. Entonces es posible que un artículo sea rechazado en una revista y en otra no, porque eso depende, la revisión por pares depende de las personas que revisan para la revista. Por eso uno debe fijarse quiénes son los que revisan en las revistas. Idealmente, estoy hablando de todo un punto ideal. No sé si es que ya te perdí de vista, ¿no? ¿Verdad? Si ahí sigues, ¿verdad, Nicanor? Sí, Sí, perdón. Por cierto, no sé si tengas videocámara para verte. Sí, claro. Es para fines de cortesía, para todos los demás, que nos veamos. No sé si más o menos contesté. Sí, yo quería saber. Sí, pero más que todo quería saber si era un factor determinante esto del nuevo conocimiento, ¿verdad? En el artículo para la publicación en la revista. O sea, si esto del nuevo conocimiento que usted habla es algo determinante para que se publique, sea en una revista o hay otros factores, o solo es que no aporta nuevo conocimiento y ya publiquemos. Es más o menos eso es lo que pregunto. Sí, lo que pasa que, como te decía, depende de la revista. Hay revistas que publican cosas que aunque no sean nuevas, nuevo conocimiento. Entonces, ¿cómo se llama? Pues se pueden publicar otras cosas, pues. Y insisto mucho en la revista, Okay. pues. Por ejemplo, bueno, de eso no trata este tema, pero también tengo algunos videos y también actividades, en un futuro espero ofrecerlas, sobre las revistas de investigación. Por ejemplo, en matemática educativa existen revistas prestigiosas a nivel internacional. Bueno, doctor. Por ejemplo, Educacional Estudios en Matemática es una revista la más prestigiosa en nuestro campo. Y entonces cada que alguien publica ahí, puede decir que ya publicó en una revista top mundial, a nivel mundial. Y esas son especialmente, se fijan en eso, pues. Si no contribuye de manera fuerte al conocimiento, pues no te lo publican, pues. Entonces, por ejemplo, yo he tenido experiencias en revistas de varios tipos de publicación y también de revisor, y pues es lo que se fija uno, en que haya, pero insisto, tiene que ver qué tipo de revista. No es absoluto. Listo. Nicanor. Ok. Bueno, gracias, profe. Gracias, doctor. Gracias, Nicanor, por tu pregunta. Patricia, adelante. Bueno, gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Bien, yo soy Patricia y yo soy profesora de futuros profesores de primaria, o sea, de estudiantes que van a ser profesores de primaria. Entonces, mi duda va un poquito en el sentido de lo que comentaba ahorita Nicanor. O sea, efectivamente tenemos diferentes revistas y con diferente prestigio. Y obviamente pues el prestigio depende pues de lo que está publicando y de los estudios que se publican, ¿no? Entonces, bueno, aquí a lo mejor mi duda va un poquito antes de hacer el artículo, si no es como diseñar, por ejemplo, una investigación o instrumentos de investigación, tanto de corte cuantitativo como de corte cualitativo, que pueden fortalecer esta parte de generar conocimiento y que, bueno, entonces pudiera ser publicable en una revista de más prestigio, ¿no? O sea, que sí lleva un arbitraje, todo eso,
O sea, mi duda va como en ese sentido, ¿cómo hacerle? Es un poco antes de publicar, ¿no? Pues debe haber muchas respuestas. La que yo me sé, lo básico, es precisamente por eso el tema de estudio el de hoy. Pienso que lo básico es que hay que estar informados en la literatura para saber qué es lo que se sabe y de tal manera que uno pueda imaginarse cómo puede uno contribuir. Y pues uno tiene que escoger esa literatura. Escoger me refiero pues así, pues, se escoge. Por ejemplo, yo casi no tomo en cuenta los congresos. Se publican un montón de artículos de congresos, yo no los tomo en cuenta, pues. Yo lo que tomo en cuenta son las revistas de investigación y no cualquier revista, pues. Entonces, yo creo que es lo básico. Por eso pienso que una habilidad básica para investigar en matemática educativa es saber leer artículos de investigación. Quizá un poco previo a eso es saber seleccionar de dónde tomar los artículos de investigación. Hay varias revistas, en inglés hay como 20, digamos 10 de mucho prestigio. En español hay menos, es más diverso, pero hay 3, 4 que son de mucho prestigio. Y esas, por ahí yo empezaría para averiguar qué se sabe. Porque yo creo que la originalidad de un artículo de investigación no descansa en el método. Puede ser cuantitativa, puede ser cualitativa, no, más bien la calidad del método. Y sobre todo la calidad de la pregunta de investigación. O sea, que sea interesante, relevante, importante y que tú puedas justificarlo. Porque como comentaba yo o he comentado en estos videos, una cosa es el proceso de investigación y otra cosa la escritura. Entonces, la escritura de la investigación. Entonces, también tengo que escribir. Puedes tener una investigación muy buena y la idea genial, pero la escribes bien mal y pues nadie te la va a publicar, al menos no una revista importante. Entonces, hay que explicar bien los resultados, darle significado, y eso pensaría que ayudaría para fines de publicación. Es lo básico, pues, estar bien informado, porque, pues no sé, se te puede ocurrir cosas bien interesantes, pero a partir de la ignorancia personal, y eso no determina. Digo, hay cosas bien interesantes que yo ignoro todo, pero seguramente que si me pongo a leer artículos, se saben muchas cosas. Entonces, eso es lo que yo pensaría, Patricia. No sé si más o menos contesté. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, Patricia. Por cierto, todos aquellos que quieran complementar, por supuesto yo organicé esta actividad y gracias a ustedes están aquí, pero igual me gustaría que ustedes puedan comentar mis comentarios, pues, o las preguntas de los demás. Rafael, adelante. Sí, doctor, quisiera complementar un poco lo que ha dicho. Y pues yo pienso, según el documento que usted mandó y sobre mi experiencia con que estoy haciendo la tesis, pues uno tiene que demostrar dentro de su artículo que existe un vacío en ese campo de conocimiento. Y eso te lo da los antecedentes que están en la revista de prestigio, que ya han investigado mucho. Y teniendo en cuenta esto, este conocimiento ya está a la vanguardia, está actualizado. Entonces, sobre ese conocimiento, tienes que mirar los antecedentes y mirar que no se haya investigado ese tema. Eso lo dice el artículo de cómo leer artículos científicos en el paso a paso 1. El primer paso de la lectura, el paso 1, es darse cuenta por qué la investigación existe. Es como lo básico, que es como en términos de artículos, en donde comúnmente se dice eso es en la introducción, al principio, pues, y uno se entera por qué existe la investigación, por qué es importante y cómo contribuye. Por supuesto, falta ver que eso es cierto, ¿no? Cuando uno está empezando como investigador, pues yo diría que le demos confianza a la revista, que elijamos. Por eso es tan importante elegir la revista. Porque uno se puede encontrar cosas, pues en internet es fácil encontrarse de todo, pues, pues, que dicen que la Tierra es plana, te lo encuentras 1000 videos, ¿no? Y así igual, en cualquier cosa te puedes encontrar en internet, pues cosas falsas, pues, digo, existe, yo creo, no me he puesto a investigar, pero seguramente existen noticias falsas de matemática educativa.
Pues no sé. Bueno, en todo caso, yo pensaría que por eso es tan importante cuando quiere uno, ya que uno ve un artículo, ve el título, ve el resumen, lo siguiente que sigue entender es la introducción, es entender de dónde, qué es lo que quiere cubrir la investigación, a qué quiere contribuir. Y ahí dice, si está bien escrito, por cierto. Por eso es tan importante elegir revistas buenas, porque comúnmente las revistas reconocidas tienen buenos artículos. ¿Por qué? Porque tienen buena revisión, son profesionales, pues. Entonces, cuando uno está empezando a investigar, yo pensaría que hay que cederle la calidad, la decisión a la revista. Ya cuando uno está ya más avanzado en investigación, uno podría decidir esas cosas. Pero no sé si me fui por otro camino, Rafael, de tu reflexión. No, profesor, no sube por otro camino. Muy bien. Muy bien, Paola, adelante. Les recuerdo la manita para levantar la mano. Usted nombró en uno de los videos nombras dos revistas en inglés. Y en español, ¿cuáles serían las revistas que más destacan? Tengo un video, por cierto, en mi canal. Parece que es publicidad de mi canal. Lo que pasa que esto del canal, esta actividad lo hago como complemento a ese canal. Por eso lo menciono tanto. Y por eso las actividades es ver el video, ¿no? En realidad lo que quiero es tener más seguidores y más likes. No, no es cierto. Pero bueno, por eso hago tantas referencias al canal, porque precisamente lo hago por eso, para divulgar lo que yo sé y quien me interese, pues, ¿no? Bueno, hay un video de revistas de investigación ahí, y ahí están las referencias de 3 artículos de investigación que menciono cuáles son las revistas más reconocidas a nivel internacional. La más famosa en inglés es Educacional. Ah, perdón, me preguntabas en español. En español. Yo pensaría que las más relevantes y más conocidas es la revista Relime, la revista Educación Matemática y la revista Bolema. Y esas 3 revistas son consistentes con esta revisión que hicieron en el 2000 en un artículo sobre revistas en español y portugués. Tengo un video ahí muy breve al respecto y si no te paso las referencias. Resulta que yo tuve esa duda hace unos 8 años. Yo hace 8 años, yo sobre todo escribía en español y leía en español, y es otra idea. Entonces hace como 8 años me enteré de todo esto, y hay unos índices de las mejores revistas. Entonces esas son las más relevantes. Hay otra que es importante en nuestro campo, que es la revista Enseñanza de las Matemáticas. Enseñanza de las Ciencias, perdón, española, 2 mexicanas y la otra como portuguesa o como brasileña. Entonces, esas son las más relevantes que yo conozco. Hay otras más. En este artículo menciona la revista 1, la revista, otras más. Es que como no soy muy, ahorita no lo tengo de memoria, pero ahorita te comparto las referencias. Si no, en el video es de revistas de investigación en matemática educativa de mi canal, lo puedes encontrar. Por cierto, muchas de las cosas que aquí me preguntan en estos eventos, en estas actividades, me sirve para nuevos videos. Entonces, por eso, como una especie de retroalimentación. Perdón, Paola, adelante. Sí, no, lo que pasa es que quería comentar que me gustó muchísimo el término que usaste con respecto a contar la historia de cómo se hizo la investigación. Ya, creo que quienes tenemos experiencia dirigiendo, yo solamente he dirigido tesinas de licenciatura, no tengo mayor experiencia, pero nos cuesta escribir. Y más cuando tenemos una formación, me pasa con los alumnos de matemática, que les cuesta escribir. Entonces, el concepto de contar la historia de cómo se hizo la investigación, me gustó muchísimo porque lo encontré que de lo científico matemático lo pasamos un poco al humanismo, o sea, a ser humanista en el tema. Y eso quería comentar, que en realidad se nos hace difícil contar. Y bueno, quienes hemos hecho la tesis doctoral, siempre se nos dijo, quien más sabe de tu investigación eres tú, porque tú la hiciste, porque tú la escribiste. Eso quería comentar. Gracias, Paola. Sí, yo comentar que yo veo el artículo de investigación como un género narrativo. Yo soy lector de literatura
en general. Soy desde hace muchos años, como toda mi vida, pues. Entonces, yo lo veo, concibo como contar cuentos. Nada más que contar cuentos es un género libre. Hay muchas maneras igual de contar cuentos, pero en particular, contar cómo hiciste una investigación y cómo contribuyes al conocimiento, cómo alcanzaste tu objetivo, aquí está más restringido, no es libre. Bueno, sí puede ser libre, pero nadie te entiende, pues. Si quieres que te entiendan, tienes que aceptar ciertas reglas, y son estas reglas del género narrativo de artículos de investigación o reportes de investigación, y es la estructura que menciono, que yo insisto que así no se investiga. Lo que se hace, así se cuenta la historia, ¿ves? Con ese orden. Entonces, por ejemplo, la introducción es como presentar a la persona, así como ahorita nos presentamos, que por cierto se me olvidó no presentarme a mí al principio. Bueno, espero que sepan quién soy, pero bueno, es como cuando te presentas. Entonces, la introducción, por eso le digo que es la presentación de la investigación, que en este caso el meollo del asunto es el objetivo. Hay artículos que no cumplen esa función, por eso es difícil entender y leer, y tesis también. Y yo digo que si no te pueden entender alguien la historia de tu investigación, pues está mal escrito y no puedes comunicar, y por lo tanto, pues hace que un artículo sea casi imposible de publicar bajo esa lógica. Entonces, por eso me gusta pensarlo como un género narrativo, es contar la historia, pues, de la investigación. Y entonces como una epopeya, la epopeya de que yo tuve una idea que es relevante en la investigación, para ello utilicé estos marcos teóricos, estas metodologías, encontré esto, y lo que encontré permite hacer avanzar el conocimiento. Digo, lo dije en 30 segundos, algo que me cuesta un trabajar del demonio, pero precisamente por eso me gusta pensarlo como un género narrativo. Está difícil, pedacito a pedacito, leer y escribir un artículo, pero en términos globales la idea es como simple, entre comillas, pues, es contar la historia, pues. Tengo una consulta, la última. En uno de los artículos que había que leer, hay un diagrama que al traducir el Howard Glasses, que era reloj de arena, ¿sí? Él mostraba diferentes diagramas de cuál era la estructura de un artículo. Pero ese artículo es de Cargill y O'Connor del año 2009, pero no, en su estructura, en ninguno de los diagramas que presenta, yo sé que son propuestas, no aparece marco teórico o revisión de la literatura. Y me llamó la atención, ¿por qué? No sé. Sí, resulta que todo lo que digo aquí yo tiene que ver con mi experiencia directa en matemática educativa, porque es lo único que he investigado en mi vida de manera profesional. Y resulta que en sí no hay un manual de cómo escribir un artículo de investigación en matemática educativa, sino hay manuales generales, que son los que les compartí, 2 manuales. Yo conozco muchos, he revisado muchos, y en particular no existe un manual de cómo escribir un artículo en matemática educativa. Entonces es un manual general, y los manuales generales de investigación, muchos sobre todo tienen que ver con las ciencias duras, o sea, las ciencias, y en esas ciencias duras el marco teórico entre que no existe y entre que es implícito. Implícito me refiero porque el marco teórico es como el método científico, y nosotros, dado que estamos en ciencias humanas y de la conducta, bueno, al menos así en México se entiende en matemática educativa, porque estamos tratando de entender cómo las personas desarrollan alguna forma de razonamiento, pensamiento matemático, algo parecido, digamos, estoy generalizando burdamente. Entonces, en nuestro campo sí existe el marco teórico. Y lo de la revisión de literatura, por eso les decía que es la estructura típica, pero hay variantes. Resulta que yo he escrito, y hay muchos artículos que incluyen la revisión de la literatura en la introducción, pero yo lo que pienso que es mejor que quede aparte, comúnmente, porque en la introducción, yo antes hacía introducciones larguísimas, y yo ahora veo que no está bien. ¿Por qué? Porque tú quieres introducir a la historia al lector y a ti mismo, porque escribir un artículo o una tesis, pues es que también está el problema que uno tiene que entender de qué está hablando.
y por eso el gran problema, ¿no?, de escribir. Además de que muchos de nosotros estudiamos matemáticas y física y no somos escritores ni lectores, pues. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, yo pensaría que ahorita lo que yo pienso es que la introducción debería ser breve, una página para que la lea uno en 5 o 10 minutos y enterarse, ahora sí que enterarse de quién es quién. Y ya, si quieres saber más detalles, pues tener la versión de literatura, que puede ser más amplia. Entonces, por eso no aparece en resumen, Paola, porque estos manuales no son de matemática educativa. Hay cada vez más manuales, sobre todo en inglés, en internacional. Hay dos movimientos muy fuertes, que es el IGME y el CERME. El IGME es el Congreso Internacional de Matemática e Instrucción, algo así, y el CERME es la Comunidad Europea de Matemáticas Educativas. Ellos tienen iniciativas para que haya este tipo de manuales, pero hasta ahorita no hay. De hecho, uno de mis planes, que yo creo que quién sabe si lo cumpla, es yo hacer uno, pero por esa razón no existe. Por eso es una de las razones de estos videos. Ahora, siento que hay como un vacío, pues, de algo específico para matemática educativa. Gracias. No, gracias a ti. Rafael, adelante. Rafael, es que hay dos Rafaeles. Martínez, creo. Pidió la mano. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Espero que estén muy bien. Yo soy de la Universidad Atlántico, Colombia, Barranquilla. Actualmente estoy en último semestre, ya prácticamente últimos días de licenciatura, y estoy próximo a sustentar la tesis, o lo que llamamos acá el trabajo de grado. Y bueno, me considero nuevo en educación matemática porque tenemos como un año aproximadamente está realizando la investigación, y me surge una duda que también la tenía desde hace mucho tiempo, pero en un video del doctor Gustavo otra vez me surgió y entonces la anoté. Y como están hablando ahora mismo de escoger una revista, de los marcos conceptuales, de que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en física o en química ya hay una teoría establecida para ciertos temas. Por ejemplo, esta teoría ácido-base ya está definida, desarrollada hasta un cierto momento, y cuando un investigador se mete en esos temas, entonces ya sabe que hay una teoría establecida. Pero en un video del doctor nos decía que se llegó a un consenso en el PME, no sé qué es, que hay aproximadamente de 300 a 400 sistemas conceptuales en educación matemática. No sé si entendí eso. De 300 o 400 sistemas conceptuales. Entonces, por ejemplo, yo que actualmente estoy pues trabajando, ya tenemos un artículo que está quizás próximo, ojalá Dios quiera, a ser publicado, está en evaluación. Trabajamos sobre etnomatemática, ¿verdad? Pero un profesor también nos preguntó, ¿y por qué no trabajaron en matemáticas realistas? ¿Por qué no fueron por la rama? Entonces yo me pregunto, ¿cómo el investigador, o sea, qué factores le permiten a él identificar cuál es el sistema conceptual que mayormente explica, porque eso es lo que pienso yo que debe hacer, explicar el fenómeno de estudio? Entonces, si hay 300 o 400, o sea, ¿qué factores influyen para la escogencia de un sistema conceptual? O en su defecto es que el investigador conoce un sistema conceptual, lo estudia a profundidad y únicamente trabaja con ese. Entonces yo pienso que si ya lo hace así, quedaría sesgado de los otros 399 que hay. Entonces mi pregunta es esa, ¿qué factores influyen en esa escogencia del sistema conceptual? No sé si ustedes me responden a través de su experiencia, todos los que estamos acá. Me imagino que esa pregunta debe ser, cuando uno empieza, debe ser bastante crítica, ¿no? Sí, pues bueno, yo pensaría que hay muchos factores. Comúnmente uno empieza a investigar no en el vacío, sino en una escuela, con un grupo de profesores. Y este grupo de profesores conoce ciertos marcos teóricos, cree en ciertos marcos teóricos, se formó en ciertos marcos teóricos. Comúnmente uno hereda esos marcos teóricos, a menos que empiece en el vacío, que yo no veo cómo empezar investigación en el vacío. Digo, no me imagino porque, pues, ¿cómo se llama? Como funcionamos, vamos a la escuela, pues, estudiamos licenciaturas, maestrías, entonces no es en el vacío. Entonces yo pensaría que la primera gran restricción, Rafael, es dónde uno estudia y con quién trabaja. Ahí,
y ya se reduce un montón. Esos 500 marcos teóricos, quizá lo dije muy de pasada. Lo que pasa es que hubo una investigación, hay un grupo de investigación que estudia cuestiones teóricas, tanto en el IGME, en el PME, se llama, pues, Grupo de Estudios de Marcos Teóricos, algo así, ¿no? Entonces yo alguna vez chequeé un reporte de investigación sobre eso, y mencionaban que en ese PME había como 400 marcos teóricos o conceptuales. Pero, o sea, es un montón, pues. ¿Por qué? Porque, pues, imagínate en el mundo cuánta gente hay. Hay, no sé, 100 investigadores mexicanos, 200, 300, 100 en Colombia, 500 en Brasil, y así te vas, pues un montón de cosas, ¿no? Yo pensaría que de otro gran filtro, pues son las grandes teorías que hay. O sea, ya no son tantas. Las grandes teorías, yo no tengo un censo, pero imagínate que son 20 grandes teorías de matemática educativa. Eso es otra manera de escoger. Otra es el fenómeno que te interesa estudiar, porque los marcos teóricos no explican todo. Los marcos teóricos explican un pedazo de la realidad. Entonces, dependiendo de qué cosa quieras explicar. Por ejemplo, esta pregunta que te hicieron, no sé si sea legítima, de por qué no usaste matemática realista, o al revés, ¿no? ¿Por qué no etnografía, ¿no? Etnomatemáticas, ¿no? Yo pensaría que no es una pregunta legítima. Esa es legítima cuando te están dirigiendo la tesis. Dices tú, pues utiliza eso, pero cuando revisan un trabajo, yo no creo que sea una pregunta legítima, porque depende de qué estás investigando. Por ejemplo, pues quien está estudiando y le interesan las cuestiones de las etnias, pues yo pensaría que la etnomatemática queda perfecto, ¿no? Y entiendo que en Colombia y Brasil se hace mucho sobre etnomatemáticas, ¿no? Aquí en México se hace mucho menos, que yo sepa. Entonces, no sé si divagué un poco, Rafael. En resumen, generalmente uno hereda los marcos teóricos. No es que tú elijas, pues. ¿Quién te dirige la tesis, para empezar, no? ¿Con qué maestros? Segundo, si tú tienes una cierta capacidad de elección, yo pensaría que tienes que fijarte en qué quieres explicar del fenómeno. Porque hay marcos teóricos en donde uno elige todo el marco, pero igual puede agarrar pedacitos y construye uno lo que se conoce como un sistema conceptual, que es diferente. Toma uno pedacitos. Por ejemplo, a mí me interesan mucho las matemáticas de la variación del cambio. Entonces, un marco teórico que a mí me checa perfecto es el del razonamiento covariacional. Y lo vengo trabajando desde años y me checa, o sea, me queda perfecto y lo he trabajado, lo quiero desarrollar, quiero cultivar, quiero enriquecer el marco teórico porque me checa para estos fenómenos, pero si me interesara etnias, pues yo no veo cómo utilizar covariación, pues, o sea, como que no tiene que ver. Entonces, es un poco esa reflexión, Rafael, no sé si más o menos te contesto. Sí, yo di la misma respuesta. Yo di que el marco teórico que utilizaba lo tomaba porque se ajustaba al problema y no presentaba de pronto tantas limitaciones. No dije que no las tenía porque de pronto no estoy seguro que no las tenga. Puede que quizás haciendo algún detalle profundo aparezca alguna limitación, pero dije que se ajustaba al estudio. Y con respecto a eso de tomar pedacitos de cada marco teórico, usted acaba de comentar ahora, me surge una pregunta. De esos 300 marcos teóricos, o sea, ahí deben haber muchos que se asemejan, ¿verdad? Sí, pero sí. es posible que también hayan algunos que tengan discrepancias, o sea que... Sí, sí, son hasta contradictorios casi, ¿no? Yo no soy experto en esas cosas, pero lo que yo entiendo es que, por ejemplo, y la gran distinción que yo hago, por ejemplo, los marcos teóricos cognitivos, que tratan de ver de cómo la persona piensa, cómo construye. Entonces hay ciertos marcos, pero que no explican, por ejemplo, las relaciones del aula. Entonces, pues ya, son cosas bien distintas, ¿no? Una proyección cognitiva es muy distinto a una aproximación sociocultural en el aula, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, bueno, insisto, no soy experto, pero existe la teoría de Cobb, que habla de la interacción en el aula. Pues nada que ver con una perspectiva cognitiva, aunque incluye cosas cognitivas en su marco teórico. Entonces, eso de hacer un marco conceptual, pues sí está más difícil. Yo pensaría que cuando uno empieza, agarra uno un marco teórico
que se vea potente y estudias un fenómeno particular y ya poco a poco te tomas más riesgos. Yo me he tomado el riesgo de hacer sin marco teórico investigación, que se llama teoría fundamentada, pero ya después de años, pues, ¿no?, de trabajar. Esa sería un poco mi idea, Rafael. Ok, muchas gracias. Muy bien. Gloria, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Gloria López Ortiz. Estoy actualmente estudiando la maestría en ciencias, en matemática educativa, en la Universidad Autónoma de Guerrero. Bueno, ya me presenté. Bueno, tengo dos comentarios o preguntas. Cuando estás haciendo tu trabajo de investigación, ¿puedes utilizar más de un marco teórico? ¿O es solo un marco teórico? Sí, sí, se puede. Es un punto de vista. Sí, Perdón, doctor. oigo un eco. ¿Qué es tuyo, Gloria? Ah, sí, eras tú. Se mete el ruido ese que hemos hablado. No, pues sí, se podrían usar varios, pero es un punto igual un poquito como el sistema conceptual. Te puedes meter en problemas, pues, porque tienes que ver que sean consistentes, que sean coherentes, y entonces a veces eso no es obvio. Y cuando está uno empezando, pues menos obvio es, ¿no? Entonces, si en caso de empezar, yo pensaría que tomes uno nada más. Pero sí, justo en estos días estoy trabajando un escrito con uno de mis estudiantes de doctorado y así estaba yo revisando la sección del marco teórico porque estamos escribiendo un artículo de una investigación de doctorado y estamos usando dos marcos teóricos, el razonamiento convencional y la modelación matemática. Entonces me entró la duda, singular, plural. ¿Es marcos teóricos? ¿Es marco teórico? ¿Sistema conceptual? Y ahí me puse a pensar. Y bueno, lo que nosotros queremos con esa investigación es justamente, una de las preguntas de investigación es cuál es la relación de ambos marcos. Entonces, la pregunta misma tiene que ver con la articulación de los marcos teóricos. En ciertos lugares que hemos presentado estos trabajos han sido polémicos, porque dicen, no, ¿cómo dos marcos? Es imposible, no sé qué, ¿no? Y otros, precisamente por lo mismo, nos han dicho que está bien, que está interesante. Desde el punto de vista internacional, eso de juntar marcos teóricos es bien visto en investigación internacional, porque en la investigación muy internacional, como imagínense que, pues pues no sé, un holandés que está leyendo matemática educativa, él no sabe nada de México y ni le interesa, pues, ¿no? El caso de, pues, no sé, de los estudiantes de Puebla o de Colombia, no le interesa y no sabe, pues. Entonces, lo que se entiende en el ambiente más internacional, lo que se entiende como contribución es avanzar en los marcos teóricos. Lo más top, pues. Entonces, en ese sentido, juntar los marcos teóricos es bien visto y deseable. Y deseable, pues, de hecho es recomendable. Entonces, pero insisto, si uno está empezando, te lo digo a ti porque te conozco como mi estudiante en Guerrero, y pues, y empezando, pues yo te recomendaría que nada más uno, pues. Y si tú eliges dos, ¿significa que vas a tener dos conclusiones o dos resultados en base a cada marco teórico? No, bueno, no sé qué marcos teóricos. Pero hacer dos marcos teóricos, no, sí lo veo bien difícil. Por ejemplo, hay unos artículos que he visto que existen mucho últimamente, que se llaman las networking theories, es algo así como las teorías en red, algo así, trabajando en red, networking, y lo que hacen es analizar el mismo fenómeno, dos marcos teóricos distintos. Lo mismo, no sé, una clase, un profesor dando clases, y lo analizan con dos marcos teóricos, pero el objetivo del artículo es analizar con dos marcos teóricos. Entonces tienes dos preguntas. Pero en el caso de que yo comento que yo he utilizado dos marcos teóricos, es para complementarse. Por ejemplo, yo lo que digo es que en ese artículo lo que yo argumento, lo que argumentamos, es que un marco teórico complementa al otro. Eso, lo decimos. Y de hecho, una de las preguntas de investigación es cuál es la relación de esos marcos. No sé si más o menos te contesto, Gloria, mi idea. Sí, doctor. Y otro comentario es de que, bueno, ¿qué determinante es? Bueno, yo escuché que dicen que si tu asesor de tesis ya publica, tienes más probabilidades de que tu artículo sea publicado.
a comparación de un tutor que casi no publica. Entonces, perdón, si escribo un mensaje rápido, te contesto. ¿Pueden darme su nombre completo correcto para la constancia? Le estoy escribiendo un mensaje que ahorita me acordé. Para los que quieran constancia, me envían por aquí por mensaje su nombre completo como quieren que aparezca. Su constancia, por favor. Va a ser una constancia sencilla de asistencia. Gloria, ¿qué pensaría yo al respecto? Pues no sé. Tiene muchas aristas tu pregunta, porque en principio se supone que en una revista la evaluación es ciega. Entonces, en principio, pues ni siquiera saben quién escribe, ni quién es el asesor, ni nada. Entonces, más bien, pensando en términos abstractos, insisto, depende de la calidad de la revista, la calidad de la revisión. Entonces, en ese sentido, pues no tendría que ver. Lo que yo creo que sí jugaría un papel importante es que si tu asesor ha publicado, pues, pues tiene experiencia y por lo tanto, cuando compartes esa experiencia con el estudiante, aumentan las probabilidades. Pero no hay garantía. Si es anónima la revisión, pues ni te enteras quién es, ¿no? Insisto, en un mundo ideal, pues, ¿no? Porque, pues esa, Gloria. No sé si más o menos contesté tu pregunta. Sí, doctor. Muy bien. Francisco, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco Agustín Zúñiga Coronel. Yo soy docente de matemáticas de nivel superior. Actualmente estoy trabajando en mi tesis de maestría en matemática educativa. Yo tengo la problemática en el título. Básicamente mi pregunta se refiere a qué elementos se consideran indispensables para el título en el campo de la matemática educativa. Entonces, he tenido un poquito de dificultad en formular mi título. Pues el título es como el nombre de la investigación. Entonces tendría que decir lo más importante. Entonces lo más importante en la investigación es el objetivo o la pregunta. Entonces tendrías que poner el objetivo o la pregunta en tu título. ¿Cuál es el objetivo de tu investigación? Sí, es resignificar la serie de Taylor en el contexto de circuitos eléctricos. Pues ya estuvo, ese es tu título. Ah, perfecto, sí. Resignificación, ya más lo pondría como acción. Ok, sí. Y ya pensaría que es el título. Porque tiene que mostrar. Hay quien pone también la respuesta de investigación. Yo he puesto algún artículo, tanto la pregunta como la respuesta en el título. Es otro recurso. Depende de lo que sea más relevante. Sobre todo piensa que lo que tú estás escribiendo es tesis, ¿verdad? Sí. No es en el vacío, pues. Te vas a dirigir a tus lectores en principio, tus revisores, tu tesis, tu asesor. Entonces lo que le haga sentido a esos lectores. En ese sentido, yo también por eso pienso que esta cosa es muy narrativa, lo de escribir y leer artículos. Entonces siempre tienes que pensar a quién te diriges. En este caso, pues no estás en el vacío. Y creo que ese título le quedaría bien. Por cierto, no te presentaste brevemente, Francisco. Sí. ¿Sí te presentaste o me lo perdí? Sí, me presenté, Doc. Ah, perdón, entonces me lo perdí, perdona, es que estoy tomando unas notas aquí. Perdón. Sí, no se preocupe. Gracias. Gerardo, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Martínez. Hoy les debo la cámara, tengo muchos problemas con la señal de internet. Actualmente soy profesor de música en el estado de Zacatecas y mi pregunta va en torno al apartado de las discusiones. Y ahorita como que complementando más con lo que están diciendo, me nace la pregunta, ¿cómo establecemos el apartado de la discusión? En los textos dice que es algo parecido a una recopilación o mejor dicho, a un restablecimiento de las ideas.
Entonces, como que ahí, al momento, digamos, por ejemplo, en el que trabajamos con dos marcos teóricos, ¿cómo estableceríamos ahora una discusión bajo esa primicia? Muy bien. Lo de la discusión es la parte que cierra el artículo, que es distinto a conclusión, por cierto. Se me olvida que existe también la conclusión. Ya vi que en la estructura que pongo, no pongo lo de conclusión. Pero bueno, la discusión es como discutir lo que encontraste, la respuesta. El orden es más o menos ese. Que tienes los resultados de investigación, que por definición son las respuestas a la pregunta de investigación. Entonces la pregunta de investigación ya lo encontraste, ¿no? La respuesta es así se construye, así se hace, esto hacen los profesores, etcétera, ¿no? Depende de lo que uno esté investigando. Y hay un marco teórico y una metodología asociada. Entonces tienes que discutir en función hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás tienes que discutir lo que encontraste en función de todo lo que has contado antes. Y lo básico es que la discusión es darle significado a tus resultados de investigación. Ya encontraste algo. Entonces, ¿pero qué significado tiene en realidad? Porque tú en la introducción contaste que era importante, relevante y útil o algo, ¿no? Y entonces en la discusión tienes que decir si lo cumpliste o no y cómo lo cumpliste. Bueno, la idea es que lo cumpliste. Si no lo cumpliste, también se discute, pues. Entonces es un poco como el cierre, Gerardo. Entonces hay varios componentes. Una es discutir los resultados con lo anterior, con los resultados anteriores de investigación para ver qué encontraste igual y qué distinto. Otra es discutirlo con el marco teórico y metodológico para ver tus respuestas. Igual con otro método y con otros métodos, a lo mejor encuentras otras respuestas y tú tienes que especular. Y también se cierra comúnmente sugiriendo investigaciones a futuro. Si en la introducción dices, este objetivo es interesante, en la discusión tienes que decir, es interesante y nos lleva por este camino. Y ahí lo descubrí. Es, bueno, en términos de lo que yo tengo experiencia, yo mismo escribiendo y dirigiendo tesis por un rato, esa es una de las más difíciles, porque cada parte tiene un chorro de problemas, ¿no? Pero esa en particular tiene ese problema, que uno tiene como abstraer los resultados, claro. Ajá. Entonces, yo lo que comúnmente hago, no me hago la vida muy difícil, y lo que hago es, veo un conjunto de discusiones de buenos artículos, otra vez entro en el concepto de buen artículo, de buenas revistas, hay que elegir, pues, y de ahí tomo ideas de cómo hacer mi discusión. Y en caso de que haya dos marcos teóricos, pues se discute justo eso. Tú prometiste que usar dos marcos era mejor. Imagínate, ¿no? Que tú lo prometiste, tú dijiste. Entonces en la discusión tienes que decir que efectivamente. Por ejemplo, en esta investigación que estamos haciendo con dos marcos teóricos, en la discusión está la parte de que efectivamente el uso de los dos marcos teóricos mostró cosas que por sí mismo no hubieran mostrado, y la otra es que mostramos esa relación. Y ahí entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la conclusión? La conclusión es como el fin del end, ¿no? De una película. Y es lo último, en donde dices, en conclusión, esta investigación contribuyó a esto y abrió este camino, y siga hacia adelante, un poco la idea. Ok. Es como muy breve la conclusión, pero insisto, hay estilos. Ahorita les digo que me di cuenta que en mis videos se me ha olvidado la conclusión. Entonces, yo digo que la conclusión debe ser muy breve, un párrafo o dos. Pero hay quien junta discusión y conclusión. Hay quien junta resultados con discusión y deja conclusión más amplio. Hay variantes, pues. Todo depende, también depende de uno como escritor, qué le checa mejor. Lo usual es que cuando estamos investigando ya llega uno como cansado a la discusión. Entonces, por eso es luego bien difícil esa parte. Pero bueno, no sé, Carlos, si me expliqué mi idea. Sí, esa sí ya me quedó como que más claro. La diferencia. Bueno, es que más que nada estaba yo ahorita pensando mucho en esa diferencia entre una cosa y la otra, pero ya. En todo caso, en este manual que les envié, yo hoy el objetivo era ver artículo y su lectura en general,
Pero en estos manuales siempre, los que les compartí y muchos otros, que también existe una parte que se llama discusión, comúnmente se problematiza. Otro camino es ver esas secciones que vienen en los libros que les compartí, porque les compartí los textos enteros, pero solamente elegí un par de capítulos para esta ocasión. Hasta luego, Paola, gracias. Gloria, adelante. Bueno, doctor, hace rato una compañera comentaba acerca de que como que los estudiantes de matemáticas no tan fácilmente escriben o tan fluidamente. Y aparte de ello, pues también hay que ver cuando tú vas a exponer estos temas. Entonces, ahorita nos ha dado usted recomendaciones para cómo leer los artículos de investigación. Ahora, con respecto a cómo redactarlos o cómo hacer tus exposiciones. Sí, también podría ser, pero ahorita, pues lo general, para una exposición, es lo mismo, es un género narrativo. En este caso, una exposición sería un género narrativo oral. Entonces, lo que yo diría es que cuentes la historia como la estructura de un artículo, sobre todo en ambientes muy formales. Si es informal, pues uno dice un montón de cosas diferentes, pero en un ambiente formal, pues un reporte de investigación completo, ya terminado, digamos que tiene el formato de artículo, que igual puede ser tesis, pues tiene todas esas partes, cuentas la historia de cómo hiciste la investigación, por qué es relevante, cómo la ejecutaste, cómo analizaste datos, es la misma historia. Entonces en la presentación tendrías que seguir la misma narrativa. Esta narrativa tiene la ventaja de que es entendida casi universalmente entre los investigadores. Entonces, por eso es bueno comunicarse así, porque se puede entender. Pero, entonces yo la explicaría así, siempre las explico así, pues. Pero insisto, también depende del público. Es decir, que una presentación oral, Gloria, pensaría que es lo mismo que un artículo, pero pues platicándolo, en vez de citas tan formales o todo escrito como un artículo. Muy bien. ¿Más preguntas, comentarios? Sofía, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, me presento. Soy Sofía Paz y soy estudiante de doctorado de Matemática Educativa del CIMBESTAF. Y mi pregunta va dirigida hacia confusión de algunos términos, o por lo menos yo los confundo. Uno de ellos vendría siendo lo de metodología y método. ¿Por qué? Porque en los documentos que nos proporcionó, viene que parte de la estructura de un artículo incluye esto que se llama método. Pero en su video, vi el video de qué es la metodología de una investigación, cuando proporciona las partes de, me parece, de un artículo igual, ahí coloca metodología. Y indica que metodología va a ser el conjunto de métodos. Pero entonces también mi pregunta es, ¿por qué si la metodología es un conjunto de métodos, en los artículos de investigación se coloca método en tu lugar de metodología? Y la segunda sería respecto a marco teórico y teoría. Porque, por ejemplo, CAI del 2019 indican que utilizan el término marco teórico para abarcar el conjunto de supuestos, teorías, hipótesis y afirmaciones que guían el pensamiento de una investigación sobre el fenómeno estudiado. Entonces, lo que mencionaban hace poco sobre si utilizar dos marcos teóricos, ¿no será más bien que están utilizando dos teorías que formarían ese marco teórico? No lo sé, es como una pregunta. Gracias. Gracias, Sofía. Pues sí, es una pregunta bastante interesante. Y bueno, como todo en este asunto, tiene que ver qué diccionario usas. Entonces, precisamente una de las funciones del marco teórico es decir qué sentido le das a las palabras que utilizas. Entonces, tú no hablas en general, sino hablas en específico, como dices el marco teórico. Una de las primeras consecuencias es que a partir del marco teórico, tu pregunta de investigación adquiere otro sentido, a que sin marco teórico. Yo lo que pensaría,
todo es un debate y depende de quién te bases y cómo lo entiendas, Sofía. En particular, ¿yo cómo lo entiendo? Yo entiendo que la metodología es el conjunto de métodos para alcanzar para contestar la pregunta de investigación. Entonces, ¿tú cómo contestas la pregunta de investigación? A través de varios mecanismos. Cada uno de ellos es un método. Por ejemplo, un método es recolección de datos. Otro método es elegir participantes. Otro método es, pues no sé, cómo provocas que haya datos, ya sea con entrevistas, ya sea observando clases, ya sea hacer un experimento de enseñanza, ya sea hacer una encuesta, no sé, depende de la investigación. Entonces, sí, yo conceptualizo metodología. Y lo que me mencionas, yo entiendo que CAI 2019 son estos artículos que hizo para la JRM, ¿no? Los artículos, estas editoriales, ¿no? Sí. Ajá, entonces yo los leí, más o menos leí esos escritos, y pues lo que precisamente define estas cosas. Entonces, una manera de que tú, si te gustó a ti eso en tu investigación, pues úsalas. ¿Yo cómo lo conceptualizo? Ahorita con lo que me dices, finalmente, en vez de marcos teóricos, yo lo que puse fue marco teórico, que está compuesto de dos marcos, así como lo dijiste. Así lo conceptualicé. Pero esto no hay consenso, pues. Entonces, yo lo que pensaría es que si tienes necesidad de explicarlo, sea lo primero que expliques en el marco teórico. En esta investigación entiendo marco teórico, esto es lo otro. Ya. Por ejemplo, lo primero que tú dijiste comúnmente se entiende como marco conceptual, que uno toma los distintos elementos de varios lugares. Entonces, yo estaría de acuerdo contigo de llamarle marco teórico, aunque haya dos marcos teóricos adentro, porque junto, los dos, es tu marco teórico, pues, en singular. Entonces, pero sí es una parte, depende de lo que se entienda. Por ejemplo, ¿qué es el marco teórico? El marco teórico comúnmente va antes de metodología. ¿Por qué? Porque precisamente tú vas a estudiar un fenómeno en particular o vas a provocar que algo ocurra en la realidad. Estoy hablando de una investigación típica de base empírica en matemática educativa. Dices, pues voy a ver qué pasa o qué provoco con esto, ¿no? Una tarea, una actividad, depende, ¿no? Entonces dices tú, pero ¿con qué lentes voy a ver ese fenómeno? Ahí entran los marcos teóricos. Y con esos lentes, mi objetivo de investigación se convierte en una pregunta de investigación, pero ya con carga teórica. Depende del papel de la teoría y todo eso, ¿no? Entonces, haces la pregunta, y la pregunta, ¿cómo vas a contestar la pregunta? Un poco el marco teórico, la función es cómo formulo la pregunta de investigación. Y en la metodología es cómo contesto la pregunta de investigación. Y los resultados es la respuesta de la investigación, de la pregunta de investigación. Entonces, si uno entiende esa interacción de las varias componentes, es cuando empieza a hacer sentido un artículo. Dices, ah, mira. Y al revés, cuando uno quiere escribir, hace uno sentido cómo lo escribe, porque tienes esta lógica narrativa, pues. Y cada una tiene su función. No sé si más o menos te contesté, Sofía. Sí, muchas gracias. Es que he estado leyendo estos artículos y esa parte del marco teórico es una de las cosas que me ha costado más trabajo comprender. Gracias. Ajá, yo lo que pensaría es que lo veas así. ¿Cómo se va a formular la pregunta de investigación? Eso es el principal papel del marco teórico. Porque es una de las cosas que le da cientificidad a la investigación de matemática educativa. En conjunto, pues. Muchas gracias. No, gracias a ti, Sofía. No sé si están pidiendo aquí la palabra. Edinson. Edinson. Sí, pues eso iba a decir. No te estamos escuchando, tienes el micrófono cerrado. Sí, doctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor. Voy a leer la pregunta que escribí en el chat. Perdón, una pregunta, ¿te puedes presentar muy brevemente? Sí, señor. Mi nombre es Edison Fernández, yo soy estudiante de doctorado en educación, con énfasis en educación matemática en tercer semestre en la Universidad del Valle, en Cali, Colombia. Mi pregunta es, sí, señor, es que he visto varios artículos
sobre estados del arte o revisiones de literatura. También vi el video que usted tiene sobre las revisiones de literatura, y en esos artículos veo como un común denominador que se haya detallado el abordaje metodológico de revisión documental con un marco teórico pertinente para hacer dicha revisión y con una suficiencia de referencias. En algunas revistas piden o solicitan que sea mínimo 50 referencias, 50 artículos mínimos, como mínimo revisados, y una sección de análisis, obviamente. Sin embargo, mi pregunta es la siguiente. ¿Se puede escribir un artículo de revisión de literatura y dar cuenta de ella, pero no como si fuera una investigación en sí misma, sino como un ejercicio de ubicación para enfocar el tema de investigación sin usar esa metodología de revisión documental? Gracias, profesor. A ver si te entendí, Edinson. Voy a hablarlo desde mi punto de vista y poco a poco me voy a acercar a tu punto de vista a ver si entendí bien. Es que como usaste términos que yo nunca uso, y restricciones que por eso voy a tratar de entender. En principio, una revisión de la literatura, que también se llama antecedentes en otro lenguaje, y también se conoce como estado del arte en otro lenguaje. A mí el que me gusta es revisión de la literatura, y se entiende que es revisión de la literatura de investigación. Entonces, ¿qué significa revisar la literatura de investigación? Es todas las investigaciones que se han hecho, revisar, pero lo que se relaciona con tu objetivo o tu pregunta de investigación. Entonces tú averiguas todo lo que se sabe en investigación en matemática educativa, pero en artículos y literatura. Y literatura, pues, es una reminiscencia de otro lenguaje, ¿no? De la narrativa, pues. Estoy pensando que tiene que ver con la narrativa. Entonces tú agarras un conjunto de artículos, de revistas, eventualmente de libros, y eventualmente algunas actas de congreso. Ya lo tomas, ¿no? ¿Cuántos artículos salen para esa revisión? Pues quién sabe. Depende de dónde está tu corte. Si solamente eliges las principales 10 revistas de investigación en el mundo, pues te va a salir una cuenta distinta a que si incluyes todas las que hay en el mundo. Entonces eso de poner 50 referencias, pues no sé a quién se le ocurrió. Suena más bien una decisión de tipo burocrática. Pues a una autoridad se le ocurrió que hay que poner 50, pues. Pero no, yo pensaría que pues depende del campo de investigación. Y insisto, depende de la muestra que tú tomes. Entonces y hay métodos para hacer revisión de bibliografía, desde las muy sofisticadas, que se llaman revisiones sistemáticas, hasta las no sofisticadas, que uno toma, pues las que uno encuentra en las principales revistas y dice, no es una revisión exhaustiva, solamente revisé los últimos 5 años de las principales revistas, y punto, ¿no? Te pueden criticar eso, pero es un método posible. Y dices tú, pues nada más hay 10 artículos que cumplen esa condición, y esos 10 artículos o 15, o libros también de investigación, dicen esto, y a partir de esto, mi pregunta la ubico. También existen artículos de revisión de literatura. Esos artículos no presentan dato empírico como he insinuado en todo lo que hemos platicado aquí, sino que lo que presenta es una revisión de los artículos y su resultado es qué dicen los artículos. Creo que eso contesta en parte tus preguntas. No sé si me equivoqué, Edinson. No, sí, señor, correcto. Sí, gracias, doctor. Muy bien. Insisto, hay muchas tradiciones en el mundo. Es que aquí estamos de varios países y lugares. Hay varias tradiciones. Yo estoy en una tradición que yo mismo construí. O sea, yo mismo, no es que me las hayan heredado mis maestros de posgrado, y es esta idea de leer las revistas internacionales, pues. Entonces, a partir de eso, el filtro es muy distinto. Por ejemplo, una cosa que yo suelo decirle a las personas que trabajan conmigo es que no leamos tesis, no necesitamos tesis, porque las tesis no se consideran publicaciones, porque no pasaron por la revisión por pares. Y eso, en algunos contextos, es bien polémico. Me he ganado más de un enemigo por eso, pues. Por decir eso, pues. Entonces, insisto, hay distintas tradiciones, pues. No sé, Edinson, si te contesté. Sí, señor, efectivamente. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, Edinson. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario?
¿Alguna otra pregunta, comentario? Francisco, adelante. Sí, Doc, ¿qué pasa con los elementos teóricos o referentes teóricos? Es decir, ¿son válidos o no son válidos? ¿Qué es válido? Digamos, para un artículo científico, si se retoman elementos o referentes teóricos que no sea, digamos, con esta idea del marco teórico, se podría someter a evaluación o presentar en alguna revista. Pues en general yo pienso que se entiende elementos teóricos y referentes teóricos. Solamente que yo no utilizo esos términos nada más por narrativa, para que se me entienda mejor en el mundo, pues. Yo siempre cuando escribo o presento, pienso en un lector hipotético internacional. Digo hipotético porque quién sabe. Primero, quién sabe quién le interesa lo que escribo, ¿no? Y segundo, pues en realidad quién sabe quién te lea, ¿no? Entonces, pero tú abstraes este lector internacional. Yo pienso que en español se entiende sin problemas elementos teóricos y referentes teóricos, pero yo prefiero utilizar marco teórico, aunque también he utilizado conceptualizaciones teóricas. Creo que todas se entienden, es válido, porque son como los nombres que se le ponen. Esto de elementos teóricos y referentes teóricos, presiento que tiene que ver con tus maestros, que tú has estudiado, eso se lo he oído yo me puedo imaginar por el título de tu trabajo de tesis, me puedo imaginar quiénes son tus maestros. Entonces, sí. Tus maestros utilizan estos términos. Y sí, hace sentido, pues. Yo no los uso, pero sí se entiende, pues. Gracias, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Erasmo, adelante. Sí, gracias, doctor. Mi pregunta va enfocada al texto que Perdón, ¿te puedes presentar brevemente? Sí, claro. Soy Erasmo Islas, estudiante de doctorado del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAF. Gracias, adelante, Erasmo. Sí, le comentaba que leía el artículo sobre cómo leer artículos de investigación que recomendó, el que tiene los 3 pasos, las 3 pasadas de lectura. Y bueno, yo cuando hago una selección para artículos, ya sea para marco teórico, metodología, etcétera, lo que hago es una revisión rápida, como menciona el artículo, que sería la primera pasada. Posteriormente, si veo que el artículo es de mi interés o es útil para mi investigación, hago una revisión exhaustiva, una lectura exhaustiva del artículo y lo resumo, que sería algo equivalente como la tercera pasada. Entonces, no sé si entendí bien el texto, o sea, porque se supone que el objetivo es como optimizar el tiempo que uno dedica leyendo artículos para realmente leer los que son valiosos para nuestras investigaciones. Y no entendí bien cuál es el objetivo de la segunda pasada, y si usted considera que esa segunda pasada de lectura se tendría que hacer previo a lo que sería una lectura exhaustiva, ¿no? Como lo hago yo. O sea, eso de la segunda pasada yo nunca lo había utilizado ni leído. Sí, como tú mencionabas, es como para optimizar. Yo lo que pensaría es en la palabra más bien eficaz. Cada que nosotros damos un artículo, el tiempo que le dediquemos a entender el artículo sea utilizado de manera eficaz. Por ejemplo, es muy ineficaz lanzarse a leer todo un artículo cuando no sabes ni siquiera si va a ser útil para tu investigación. Puedes dedicar una semana a leer un artículo que a la verdad hora ya no te es útil, pues. Entonces ahí es como ser ineficaz. Es un poco, bueno, es lo mismo de optimizar, ¿verdad? Lo que yo pensaría es que esas 3 lecturas tienen 3 funciones distintas. La primera es nada más va a ver si es de tu interés. Y comúnmente la revisión rápida, pues básicamente es el título y el resumen del artículo. Todo artículo tiene resumen, debería tener. Entonces, si tú lees el resumen, y además un buen resumen, ¿no? Bien escrito, pues, que también hay malos resúmenes, todo puede haber malo, ¿no? Por eso les digo que en un principio confiemos en las revistas o en los artículos que nos recomiendan. Entonces tú dices, este artículo, la primera pasada, pues básicamente es el resumen y el título. Y ya en una segunda pasada,
esa mejor la intermediaria que tú mencionas, es como leer la introducción y leer las conclusiones o la discusión. Es como enterarse qué promete, qué cumple y cómo lleva hacia adelante el campo. Y ahí tú, lo que está investigando, pues, y ahí tú te das cuenta si vale la pena llegar al tercer nivel, que es ya empezar a ver los detalles del marco teórico, metodología, todo en conjunto. Porque es como para sacarle provecho, pues, al tiempo. Porque, insisto, uno de los errores básicos que uno comete, son dos básicos que uno comete. Errores de ineficiencia, pues. Uno, lanzarse a la lectura de principio a fin, como si fuera cuento. Eso es el principal problema, porque no es cuento, pues. Bueno, sí es un cuento en el sentido que es narrativo, pero es una narrativa de que ya sabes para dónde termina, pues es como la crónica de una investigación anunciada, ¿no? Tú estás leyendo el artículo y tú ya puedes saber en qué concluyó, porque nada más te vas al final y ya no tienes que leer todo en orden. Entonces yo pensaría que ese del medio sirve porque, por ejemplo, si tienes 10 artículos que revisar, puedes en una hora leer en una primera pasada, digo, estoy pensando dependiendo de la experiencia de cada quien, pero imagínate que tienes 10 artículos que leer, yo creo que puedes dedicar unas horas solamente en la lectura de la revisión rápida y más tiempo, unas horas más, una revisión media, y tú puedes, una revisión intermedia, es rápida, llamémosle, es que se me olvidó el nombre exacto, rápida, intermedia y exhaustiva, ¿no? O detallada. Entonces, cada una, como se invierte distinto tiempo, tú puedes darte cuenta de qué tratan 10 artículos en poco tiempo si lo haces de manera no exhaustiva. Entonces, en ese sentido es como muy eficaz. Puedes revisar 10 artículos en un día de trabajo, pues 4, 5, 6 horas, te puedes dar cuenta, mira, estos 10 artículos tratan de todo esto. Los detalles, no sé. Y los detalles para las siguientes sesiones de trabajo, ¿no? En ese sentido, por eso estos métodos se me hacen muy buenos. No sé si más o menos te contesté, Erasmo. Sí, muy bien, doctor, perfecto. Gracias. Y bueno, y estas cosas son como directrices, es decir, son como guías generales, ya uno decide si los detalles, ¿no? De seguir todo o adaptarse. Estas son, como les he contado, pues yo estuve buscando artículos de cómo leer artículos y no existen. Me encontré esos que están ahí que ni son artículos en realidad, son como páginas web y eso. ¿Por qué? Porque no es un tema, es como lo de se le deja al lector, pues. Se le deja al estudiante de posgrado aprender a leer artículos. Y a veces unos podemos y otros no, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido es ¿cómo se llama? Mi idea de que si aprende uno a leer artículos, entiende uno más por dónde va la cosa de investigación y entiende más uno cómo puede investigar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Adelante, Marco. ¿Sí, ya me escucha? Sí, adelante. Ok, muy buenas tardes a todos, doctor. Mi nombre es Marco Antonio Pérez Torres. Soy egresado de la licenciatura en Matemáticas en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Soy también egresado de la maestría en Tecnologías de Información y actualmente soy profesor de Matemáticas en nivel bachillerato. Mi pregunta va en base a dos comentarios que ha hecho usted, doctor Gustavo, y es la siguiente. Hace un rato comentó usted que no toma en cuenta los artículos de Congreso. Y hace unos instantes también comentó que usted no considera a las tesis como publicaciones. Entonces, supongamos el siguiente escenario. Si usted va a publicar un artículo de investigación en una revista, pues, de muy buen impacto, de buena calidad, etcétera, pero resulta que esa investigación ya se publicó o se va a publicar en algún congreso. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si es similar la investigación que usted va a publicar. Pues ya te ganaron. Entonces, pero usted dice
que no se consideran como una publicación en caso de las tesis en los congresos. Es una decisión, ¿eh? Es mi elección. Yo, por ejemplo, a menos que sea una tesis de un autor muy reconocido, o una tesis que otro cita porque es relevante, yo no le hago caso. Pero es una decisión, pues. Y es una decisión como comentaba. ¿Qué doy por bueno? Porque lo primero, si uno quiere investigar, por definición, es indagar sobre lo desconocido. Así por definición general de investigar, ¿no? Entonces tienes que, tú como investigador, tienes que aceptar dónde está el conocimiento, tienes que decir qué se conoce. Entonces mi decisión es puras revistas de investigación y a veces alguna que otra tesis y a veces alguna otra acta de congreso. Es que hay tesis muy relevantes que no puedes, en ciertos campos de conocimiento que son básicas. Por ejemplo, en estas cosas que yo estudio de razonamiento poblacional, hay una tesis de Moore, un investigador, pues, que es muy relevante y la he visto, revisado, es citada, y bueno, yo me sumo a esa corriente y la considero, pero casi es la única en ese campo. En otros campos no existen las tesis, pues, porque no se consideran como publicación, porque no fueron sometidas a la revisión por pares. O sea, una tesis, en términos muy burdos, se entiende como un trabajo escolar, pues. O sea, es para cumplirle a mis maestros, pues, la tesis, para que me den el grado, pues. Entonces, por eso no se entiende como publicación. Pero, insisto, eso es una decisión. Hay quien sí quiere considerar las tesis, pues está en su derecho, que yo no comparto, pues. Y además tiene que ver con el desarrollo de nuestra disciplina. Yo me acuerdo cuando estaba chavo en la investigación hace unos 20 años, citábamos la tesis de uno de nuestros maestros, como la Biblia casi, ¿no? Pero era otra época donde no había tantas revistas, no había tantas cosas, no estábamos más, en México estábamos más, ¿cómo se llamaba la palabra? ¿Provincianos era la palabra? ¿Nacionales? No mirábamos hacia afuera, pues, hace unos 20 años, pues se miraba muy poco, al menos en el contexto que yo me desarrollé. Entonces, es un poco la idea, Marco, que yo tengo. Ok, sí, de acuerdo. En ese sentido, solo para profundizar, resulta que la tesis y el artículo tienen funciones distintas. La tesis tiene la función de evaluar al estudiante y el artículo tiene por objetivo hacer público el conocimiento que se generó. Entonces son funciones bien distintas. Así, es otro mundo, pues. Por eso yo no las considero. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? José, adelante. ¿Nos escuchas, José? Tu micrófono no da señales de vida. A ver si me escuchan. Sí, adelante, adelante. Ya, Sí. ok. Muy buenas tardes, mi nombre es José del Carmen Orozco, soy egresado del doctorado de Matemática Educativa del Departamento del CIMBESTAB. Actualmente soy profesor universitario. Una de las preguntas, aprovechando de los artículos de investigación, es como si un artículo fue enviado a una revista y recibió tres revisiones, de las cuales una fue aceptada y dos denegadas, atacando las recomendaciones de los revisores, ¿es recomendable enviarlo a esa misma revista o no? En la carta de regreso del editor, el editor comenta de que sí sería bienvenido nuevamente la revista, perdón, nuevamente el artículo, si se consideran las revisiones.
2, Pero si se tienes que envía, reenviar, ¿no? perdón, Pero te dice que tienes que reenviar, ¿no? sí, reiniciar el proceso. Ujú. Y 2, si se envía a otra revista, se les agradece, se les da un agradecimiento a los revisores de la otra revista por las observaciones. Pues como quieras. No sé. Bueno, la primera pregunta, pues es al gusto. Si tú quieres otra vez, a mí me han pasado eso varias veces y no, nunca me ha dado ganas de volverlo a enviar. Pues si ya te rechazaron, es como pedirle, pues no sé, como cuando le pides ser novia o novio a alguien y dice que no, como que pedirle otra vez ya como que no, ¿no? Digo, a mí no me gusta, pues. Bueno, qué metáfora se me ocurrió. Pero bueno, sí, yo ya nunca, me han dicho varias veces eso y ya nunca he vuelto a enviar a la revista. Pues ya me dijeron que no, ¿no? Pero se puede, pues si te dicen, hay que enviarlo. Porque es que resulta que estas revisiones, pues no son universales, pues son 2 o 3 personas que te evaluaron, 3 comúnmente. Quiere decir que si hay otros revisores, a mejor si pasa. Entonces, al gusto, pues, a mí no me ha gustado. Y la otra de agradecerle, yo a veces, comúnmente se me olvida, pero yo creo que sería buena educación ponerle agradezco a los revisores anónimos que mejoraron este artículo, que eso aparece en muchos artículos. A mí siempre se me olvida. Nunca he agradecido, pero siempre lo pienso que hay que agradecer, porque si son retroalimentación positiva, buena, pues, sí, que te hace crecer y mejorar la investigación, pues hay que agradecérselo. Aunque también sale sobrando, porque se entiende que todas las revistas trabajaste observaciones y comentarios. Entonces, como que igual sale sobrando. Es más bien, pues, educación tuya y tus gustos y preferencias. Eso pensaría. Muchísimas gracias, doctor. ¿De qué, José? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muy bien, ¿ya se acabaron las preguntas? No. Rafael, adelante. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Rafael Acosta, soy de Colombia, estudié en la Universidad del Atlántico en el programa de licenciatura en matemática. Actualmente estoy terminando mi maestría en Chile, en la Universidad de Concepción. Bueno, es un pequeño aporte que quiero hacerle a mi tocayo y colega Rafael Martínez sobre lo que él dijo, aunque bueno, no recuerdo muy bien la pregunta que usó, pero sí logré escribir algo. Bueno, tú hablabas sobre los marcos teóricos, que ¿por qué no escogiste mejor este marco teórico? Y yo considero que tu pregunta tiene demasiada respuesta. Y una posible respuesta que yo te puedo dar es que al momento de tú escoger el tema, tú tienes que hacer una gran delimitación del tema. ¿Qué quiere decir esto? Ir por capa o usar el método del embudo hasta llegar a cierto punto. Un ejemplo, yo estoy investigando sobre los procesos evaluativos y los procesos evaluativos tienen demasiados problemas, tienen por lo menos demasiados problemas en Chile. Y un problema que a mí me interesó fue el estrés. Entonces, sobre esa delimitación, yo voy a hacer mi investigación. Y sobre esa delimitación, tú tienes que usar el marco teórico. Bueno, ese es mi pequeña aporte. Gracias, Rafael. Otro Rafael. Rafael, no sé si tenga... Voy a hacer una contra pregunta. Sí, ya hemos hablado. Dependiendo del problema, se escoge el marco teórico, ¿verdad? Entonces, ahora que tú me dices que con respecto a los procesos evaluativos y estás teniendo en cuenta la variable del estrés en los procesos evaluativos y qué marco teórico estás utilizando de pronto para... Bueno, yo estoy utilizando no marco teórico, sino me estoy yendo por la línea de formación de profesor. Entonces, yo allí estoy haciendo una investigación cuantitativa. Estoy tratando de correlacionar los procesos evaluativos con los niveles de estrés en los estudiantes universitarios, especialmente en el programa de Pedagogía y Matemática de la Universidad de Concepción. Entonces, a mí me llegó, según todo,
el barrido que yo leí, eso tiene infinidades de problemas. Y a mí el que me interesó fue el estrés académico. Yo me pude haber metido por las atribuciones causales, por la ansiedad, pero el barrido que yo llegué, el embudo donde yo llegué fue el estrés, o sea, lo que a mí me interesó. Algunos se van por otras cosas, ya por otras cosas que más les interesa. Eso va ya después al gusto del investigador. ¿Y ese cómo lo miden con baterías psicológicas? ¿Algunas baterías, algún test? Algún test estandarizado de Barraza, que también lo trabajan en México, que ha sido mucho antecedente. Desde el punto de vista sistémico. Pero bueno, quería responderte esa pregunta, porque a mí me pasó eso, porque yo estaba indeciso en verlo por atribuciones causales o mirarlo directamente desde el estrés. Y lo que más me llamó la atención, y donde hay un vacío conceptual, ya revisando los antecedentes, solamente hay una sola investigación a nivel universitario en Chile en el manejo de estrés en el área, y 0 en proceso de evaluación en matemáticas en Chile, porque a nivel mundial hay demasiadas, pero en Chile no. Entonces ahí encontré un pequeño vacío. Gracias, Rafa. Bien. Otra pregunta. Yo nomás para agregar, ahorita estaba pensando sobre otra manera de elegir marco teórico, Rafael. Pues es la literatura. ¿Lees? Por ejemplo, puedes leer un bonche de artículos sobre la problemática que te interesa y ver cuál es el artículo, el marco teórico o los conceptos teóricos más relevantes y ver cuáles son los que promete más para seguir investigando por ahí. ¿Y cómo promete más? Pues evaluando las investigaciones, por qué camino van y cómo siguen. Es otro camino posible, que a mí se me imagina. Pero un poco partiendo de la problemática sería. O sea, ¿qué quieres tú entender? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? José, adelante. A partir de la pregunta, o más bien de la observación que realizó ahorita, doctor, otra pregunta sería, si mi marco teórico es el marco teórico A y el concepto matemático que voy a reportar está publicado con el marco teórico B, C y D, sería un ejemplo contrario, ¿no? Mostrar 3 trabajos con diferentes marcos teóricos en la literatura para poder mostrar la mía en el marco teórico. Perdón, no entendí la pregunta. Bueno, más que nada, en mi caso utilizo un marco teórico, pero los trabajos que he encontrado del concepto matemático que yo estudio, todos utilizan diferentes marcos teóricos. No he encontrado otra persona que realice el mismo concepto matemático con el mismo marco teórico. Eso promete, si pruebas que usar ese marco teórico permite ver cosas que nosotros no. Digo, promete como resultado de investigación. El asunto es que para explicar eso, pues tienes que entender los otros marcos. Sí. Entonces, como triple o cuádruple trabajo. Pero sí promete, pues, por ejemplo, en estas cosas que a mí me interesan, por ejemplo, el concepto de función, como es el que se ha investigado mucho en los últimos 30 años, en matemática educativa, pues hay como 4 o 5 marcos teóricos para entender. Pero como yo me he interesado mucho en ese tema por mucho tiempo, pues sí me los conozco a todos. Entonces digamos que hay, ¿cómo se llama? Por ejemplo, la más típica del concepto de función es la de APOE, acción, proceso, objeto. Entonces siempre la menciono en estas investigaciones que hago de covariación. Y se supone que en la revisión tendrías que tomar en cuenta todas esos marcos, al menos una revisión general. Entonces, por casualidad, ¿cuál es el concepto que tú trabajas o qué tema? Valores y vectores propios. Valores y vectores propios. Sí, hay una tesis en APOE, hay otra tesis de los 3 mundos de Toll, hay otra tesis de los gestos con trabajo de Sinclair. Entonces,
son indiferentes, ¿no? Sí, entonces lo que tú tendrías que mostrar, algo interesante, es que si tú, bajo la narrativa de un artículo, es prometer que con el marco teórico que tú utilizas, vas a ver cosas que los otros no. Y en la discusión dices, ah, mira, y efectivamente mis respuestas de investigación muestran estas cosas diferentes. Eso yo diría que es un buen argumento para, ¿cómo se llama? Para darle fortaleza. Por cierto, ¿qué marco usas tú? Ahorita estamos utilizando la orquestación instrumental y la génesis instrumental, el enfoque instrumental. Sí, desconozco los detalles para poder comentar más. Muy bien, ¿algún otro comentario o pregunta? Adelante, Cintia. Hola, buenas noches. Mi nombre es Cintia González. Yo soy egresada de la maestría de enseñanza de las matemáticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En mi caso, yo tengo una consulta respecto también a los marcos teóricos. Cuando uno escribe un artículo, normalmente se enfoca en un aspecto, ¿no? Y cuando uno quiere redactar, en todo caso, se debe colocar solamente la parte del marco que se va a usar como para analizar, ¿no? nuestro problema. Entonces, en ese sentido, solamente iría ese aspecto del marco teórico. Sí, en versión resumida sí, pero igual y a veces conviene ampliarlo un poco más. Depende de qué marco estemos hablando. A lo mejor a veces conviene un párrafo de historia del marco, evolución. Depende de cómo quede. El objetivo de un artículo es contar la historia de la investigación. Entonces, el marco teórico en particular lo que quiere es dar a entender cómo vas a entender la pregunta de investigación. ¿Con qué elementos conceptuales? Una teoría en términos generales es como un conjunto de definiciones, abstracciones de la realidad, y tiene nombres, ¿no? De procesos, de cosas. Entonces, a lo mejor a veces conviene para contar esa historia, no sé, un poco de historia del marco teórico, a lo mejor. Un poquito de ese marco teórico, cómo se relaciona con otros, a lo mejor es relevante, ¿no? Eso depende de, pues de cada investigación. Insisto, la mejor manera que podamos contar la historia, y la mejor manera de contar la historia es la que nos checa a nosotros, pero que también le cheque al lector. O sea, que dices tú, mira, ¿no? Algo así. Por ejemplo, en estas investigaciones que yo he hecho de emociones, utilizo una teoría, la teoría OCC, es una teoría, ¿no? Pero este es parte de una familia de teorías que se llaman teorías de la valoración cognitiva. Entonces yo casi siempre en ese marco teórico siempre pongo un párrafo 2 diciendo cuáles son las teorías de valoración y después ya menciono la teoría OCC. En ese sentido, ahí me checa esa manera de contar la historia. Por ejemplo, si voy a fundamentar algo con la teoría APOE, que es la de acción proceso-objeto, pues esa yo creo que directo se empieza con la teoría, ¿no? Así, sin explicación. Porque como tiene 20 o 30 años de evolución, ponerse a contar su historia, pues como que sí es una tarea que no corresponde, a menos que tu artículo sea de revisión teórica. Muy bien, no sé si más o menos te contesté, Cintia. Y yo lo que recomiendo mucho, muchas de las preguntas que me han hecho es de escribir artículos, varias. Entonces yo lo que recomendaría que para ser escritor de artículos hay que ser lector de artículos. O sea, no tiene sentido querer ser escritor de artículos si no lee uno artículos. Es lo primero. Por eso pienso que para cuando uno está haciendo investigación en matemática educativa, lo primero uno que tiene que ser es un buen lector de artículos. Y en ese sentido, la sesión de hoy era su objetivo. Entonces, reflexionar sobre la lógica de lo que es un artículo y cómo se lee. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
comentario? Bueno, en todo caso estamos llegando al final del tiempo programado. No quisiera que fuera un maratón, no tiene sentido. Entonces, solo concluir de manera muy general. No sé si un minuto cada quien quiera concluir algo para yo saber qué piensan de esta sesión. Para pensar dos cosas. Una, ¿qué les pareció esta actividad? Si tiene sentido, qué sentido le dieron, si fue útil. Y después que me comenten de manera muy breve qué creen que sería interesante que propongan un futuro como actividades de este tipo, si lo consideran así. Muy brevemente, no sé quién gusta participar de esta forma. Yo, doctor. Adelante. A mí me pareció muy interesante y lo que se platicó el día de hoy y se aclararon algunas de mis dudas, que eran ahora sí que similares a la de algunos de mis compañeros, bueno, de estos nuevos compañeros míos, de este curso. Y me gustaría que en un futuro pues se pudieran hacer otro tipo de talleres, o no sé cómo llamarlo, pláticas de algo similar a el desarrollo de los trabajos de investigación. Bueno, el de lo de la literatura también es muy importante. Y sí, me pareció muy, muy grato compartir esta tarde con ustedes. Gracias, Gloria. ¿Alguien más que guste expresarse? Pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por los videos que tiene en su canal de YouTube, ¿no? Algunos videos que me había topado antes y con estos talleres y grupos de trabajo y de discusión que ha estado formando, ha ido enriqueciendo esa aportación, ¿no? Las dudas que contemplaban mis compañeros hacen que la discusión sea más grande, ¿no? Temas muy, muy específicos que permiten hacer otra discusión, ¿no? Acerca de las revistas, acerca de más que nada, creo que esta charla sí fue muy enriquecedora acerca de los marcos teóricos, ¿no? Acerca de los marcos más, la discusión en este punto, ¿no? Tal vez en otra charla podemos discutir sobre qué partes debe de llevar un resumen, ¿no? Sabemos que debemos de decir en breve nuestro artículo, pero ¿qué partes debe de llevar, no? Gracias. Gracias, José. Mónica, adelante. Gracias, doctor. Referente a esta discusión que ha emergido gracias a usted y al interés puesto en la investigación, pues para mí bastante relevante. Cuando uno es principiante, hablo por experiencia propia, creo que inicias en este campo de la investigación sin direcciones, sin una dirección y te insertas o te encuentras en un mar de información que no sabes cómo escoger, que no sabes qué es relevante para ti y que no sabes por dónde empezar. Entonces, este tipo de charlas son muy beneficiosas porque tienes un panorama ya tienes una dirección, empiezas a encontrarle sentido, empiezas a encontrar esa parte que por un momento te frustra, como algunos de los documentos que nos compartió también sobre las experiencias de quienes hablaban de cómo leer un artículo. Entonces, sí es cierto que esa parte de la frustración aparece y entonces mi interés realmente, como lo planteé al momento de inscribirme en este taller, era ese, poder aprender y saber qué es lo que tengo que hacer, cómo leer un artículo, sus estructuras, toda esta información que hoy se acaba de manejar, es muy enriquecedora y que, como usted lo ha planteado claramente, no se da a los estudiantes en las instituciones y es algo que realmente deberían de proponer como docentes, como doctores, como maestros, informar a los estudiantes para qué, para dirigirnos y para realizar buenas investigaciones. Sería todo. Muchas gracias. Gracias, Mónica.
¿Alguien más que guste expresarse? Adelante, Sofía. Gracias. Yo nada más agradecerle por todos los materiales que nos proporcionó. Fueron muy fructíferos para mí y por el tiempo que nos brindó el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Sofía, también. ¿Alguien más que guste expresarse? Muy bien. Bueno, pues yo solamente agradecerle su participación. Como les he contado, el objetivo de estas actividades es compartir a quien le interese lo que yo conozco, lo que yo sé, y las reflexiones en este campo tan interesante que es el de la investigación en matemática educativa, que es mi actividad profesional. Entonces, pues agradecerles mucho. Sin ustedes, pues no tendría sentido esta actividad de difusión. Mucho de esto lo hago con mis estudiantes de maestría y doctorado, pero esta actividad la considero como extensión, divulgación, y se platican cosas muy interesantes con todos ustedes. Igual agradecerles mucho. Con mucho de lo que me dicen me da muchas ideas para más videos que hacer y más actividades que hacer. Entonces, en principio dejaríamos aquí y háganme saber por este medio u otro, el WhatsApp o donde tengan ustedes, si les gusta que tengamos una segunda sesión de esta actividad, una continuación, porque estas cosas nunca se terminan de aprender. Yo mismo hoy, con las preguntas que me hacen, un montón de cosas me hicieron pensar, ¿no? Algunas tenían respuestas, otras con las construí en el momento, y me las deja de tarea, cosas por pensar y seguir avanzando en este campo. Entonces, pues agradecerles mucho su participación y a los que estuvieron hoy aquí, les voy a compartir la liga de la grabación, a los que no estuvieron no. En principio es una actividad privada, de los que aquí estuvimos, para que puedan checar y repasar. Y háganme saber si quieren una continuación o qué otra cosa en particular. Yo tengo varias ideas, se las propongo y ya me dirán. Muy bien, creo que había levantado Rafael la mano, ¿o ya no? Quería recordar lo de la liga, pero ya usted lo comentó. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por esto y pues ahí los invitaré a las próximas actividades, a ver si les interesa, a ver si están por acá. Y pues muchas gracias. Hasta luego. Suerte. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Del virus. Gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Igualmente.